Amantísimo Padre eterno, te damos gracias un día más, oh Dios, que nos permites compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por todas tus misericordias, Señor, por todas tus bondades, porque tú nos sostienes, Señor, a cada paso de nuestras vidas. Porque en medio de toda situación, Padre, podemos sentir tu paz, podemos sentir tu amor, podemos sentir tu guía, Señor, en cada momento. Padre, de la misma manera oramos, oh Dios, este día, por la vida de todas aquellas personas, Señor, que han perdido un familiar por motivo de la pandemia, Señor. Que han perdido familiares, Padre, o seres queridos, Señor, por distintas enfermedades, Padre. Para que tú lleves consuelo a sus corazones, Señor. Para que tú lleves fortaleza en estos momentos de tristeza, Padre. Oramos, oh Dios, por todas aquellas personas que están pasando por distintas situaciones económicas, Señor. Porque han perdido sus empleos, Padre, o porque no han podido continuar, Señor, elaborando o llevando a cabo sus negocios, Señor, de manera normal. Oramos, Padre, para que tú les des sabiduría, Señor. Oramos, Padre, para que en todo momento, Padre, siempre, Señor, procedan de la manera correcta. Procedan, oh Dios, poniendo su confianza en ti en todo momento, Padre. Oramos, oh Dios, por los doctores y las enfermeras que día a día arriesgan su vida, Señor, por salvar la vida de otros. Oramos, Padre, para que ellos, con todo su talento y conocimiento, Señor, puedan llevar a cabo su trabajo, Señor, siempre, Padre, con un corazón lleno de amor por sus pacientes, con profesionalismo, Padre, haciendo las cosas como para ti, Señor. Oramos, oh Dios, por nuestras autoridades, para que tú les des sabiduría, Padre, y sensibilidad en sus corazones, Señor. Para que sepan que tú, oh Dios, eres quien gobierna por sobre todas las cosas. Y que ellos también, Señor, se encuentran bajo tu mano, Padre. De manera, Señor, que en todo lo que hagan, procedan siempre, Señor, con honestidad, haciendo lo mejor para el pueblo que tú les has dado a dirigir. Oramos, oh Dios, por tu iglesia, Padre, para que, Señor, podamos ser instrumentos útiles en tus manos, para que, Señor, podamos comprender y ser sensibles, Padre, a la necesidad, Señor, que existe de que tu evangelio sea predicado, Padre, a la necesidad que hay de obreros, oh Dios, dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu Santo para que el conocimiento de Cristo llegue a toda criatura. Mi Dios, te pedimos sabiduría, te pedimos, oh Dios, amor, te pedimos, Padre, fortaleza en medio de esta situación. Gracias te doy por mis hermanos, Padre eterno. Gracias te doy, Señor, por nuestra congregación. Guíanos en este tiempo, Señor, que nos disponemos a reflexionar en tu palabra. Sé tú en medio de nosotros. Oramos y ponemos nuestras peticiones delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio sobre la tercera persona de la Trinidad. Recordamos que estamos estudiando sobre el Espíritu Santo y estamos considerando el tema sobre la guía que Él nos proporciona y cómo Él obró al guiar a la iglesia primitiva. Hemos considerado algunos capítulos de cómo el Espíritu Santo obró y trabajó en los primeros siglos para guiar a la iglesia primitiva mientras ésta se iba edificando y se iban añadiendo cada día más creyentes al cuerpo de Cristo. Si hemos de considerar su guía, hermanos, debemos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado a través de los siglos. Es así como en Hechos capítulo 8 nos encontramos a otro de los diáconos escogidos que observamos en el relato del capítulo 6.
Además, es el segundo en ser mencionado en dicho relato. Su nombre es Felipe, a quien vemos obrar y trabajar bajo la influencia del Espíritu Santo en todo momento. Lucas nos relata que la afrenta contra la palabra que vimos en capítulo 6 no terminó con el asesinato de Esteban. De hecho, esto dio pie a una gran persecución contra la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3, leemos con relación a la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice la palabra, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente. Él dijo: el apetito por la sangre, despertado por el martirio de Esteban, buscó de inmediato nuevas víctimas. Hasta ahora, los perseguidores habían sido los gobernantes, y los únicos perseguidos de la iglesia eran los líderes. Sin embargo, ahora la población completa se había vuelto los cazadores, y toda la iglesia se convirtió en la presa. Hermanos, Satanás, mediante el miedo y la violencia, en los primeros siglos intentó amedrentar a los creyentes, y en este contexto, con la persecución encabezada por Saulo, esta persecución se concentró primordialmente en lo que fue la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que la palabra nos relata. De hecho, debido a esto, muchos de los creyentes decidieron huir a las regiones aledañas de Judea, siendo así dispersos por toda la región. Pero esto, observe, esto lejos de disminuir la predicación, de hecho la expandió. Observe lo que dice en versículo 4. Y ponga mucha atención. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una vez más, dice que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe, quien había sido escogido como diácono por la iglesia, dadas las circunstancias, le vemos ahora convertido en un evangelista. Y bajo este nuevo llamado, dice la palabra que fue conducido por el Espíritu Santo a predicar en Samaria. Dice en versículo 5 lo siguiente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Observe, hermanos, cómo la persecución llevada a cabo por Saulo justamente produjo que el evangelio comenzara a expandirse cada vez más. El evangelio salió de Jerusalén y comenzó a ser predicado por toda la región de Judea. Y todavía más allá, Felipe fue enviado a Samaria. Era la ciudad próxima a la región de Judea. De esta manera, hermanos, se cumplían las palabras del Señor Jesucristo cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo el Señor. Pero él también añadió: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria se convirtió en la primera ciudad después de Jerusalén y la región de Judea en recibir el evangelio. Y vemos cómo detrás de todos estos eventos la mano poderosa de Dios
iba obrando en medio de las situaciones adversas y llevando a cumplimiento su palabra. Me gustaría hacer algunas observaciones iniciales hasta este punto sobre lo que hemos leído. Número uno, hermanos, observe que Lucas, al darnos a conocer los acontecimientos ocurridos luego del asesinato de Esteban, observe que él no se concentra en la persecución como tal. Él no se concentra en las injusticias o atrocidades que seguramente todo esto conllevaba. Él no se dilata en escribir todo un capítulo de reclamos sobre los sufrimientos vividos por los creyentes, las incomodidades de tener que abandonar sus hogares para ir a otro lugar, o el dolor de perder a sus seres queridos que eran arrastrados fuera de las casas para ser arrestados. Lucas no se concentra en las injusticias vividas, sino que se concentra en la ventana de oportunidad que esto dio para que el Evangelio fuese anunciado en todas las regiones. Nuevamente leemos en versículo 4, capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, muchas veces el Señor permite que circunstancias difíciles lleguen a nuestra vida. Estas pueden incluso no ser justas o conllevar dolor. Sin embargo, en medio de las mismas es cuando debemos buscar la guía del Espíritu Santo y tratar de observar las ventanas de oportunidad que se nos presentan para anunciar el Evangelio. Muchas veces no vemos estas oportunidades porque nuestra mente está fijada únicamente en nosotros mismos. Está fijada en lo que merecemos o en lo que no merecemos, en lo injusto que una situación puede ser o el dolor que estamos experimentando. Sin embargo, la preparación para enfrentar las circunstancias con una visión distinta debe llevarse en el ejercicio que hacemos cada día al enfrentar los problemas cotidianos. De manera que cada día, hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor, escuchando la voz del Espíritu Santo a través de su palabra y la oración. De manera que esto nos dé claridad en cuanto a las cosas que estamos viviendo y lo que el Señor espera de nosotros en cada situación. Hermano, le pregunto este día, ¿qué ventana de oportunidad tiene usted hoy para anunciar el Evangelio? ¿Cómo puede su situación, por difícil que parezca, convertirse en una herramienta útil para la causa de Cristo? ¿Cómo puede usted, en medio de su dolor, ser de bendición a otras personas? Entender esto solo es posible cuando aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo guiándonos en cada paso. En segundo lugar, quiero que observe cómo Felipe se adapta a sus nuevas circunstancias y cómo el Espíritu Santo le capacita para enfrentar el nuevo desafío. Es la palabra que lo lleva a la región de Samaria, en donde había existido una relación tensa debido a los prejuicios que los judíos tenían históricamente contra los samaritanos. Pero recuerde que el trabajo que Felipe está haciendo es posible porque cuando escogieron a Felipe, dice la palabra ya en capítulo 6, y llamaron a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Esas características permitirían a Felipe actuar bajo la guía del Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar a Cristo. Hermano, el Espíritu Santo muchas veces nos hará dejar nuestra zona de confort y nos guiará a lugares que tal vez no sean muy cómodos para nosotros. Tal vez usted jamás pensaría por su propia voluntad tener que ir a un hospital a anunciar a Cristo. Pero de repente, por alguna enfermedad, termina justo en ese lugar. Tal vez
nunca pensaría en invitar a una persona indigente al comedor de su casa. Pero el Señor podría llevarle a usted a tener que sentarse en el comedor del indigente para tener una oportunidad de anunciarle el Evangelio. Tal vez nunca pensaría en tener que adentrarse en una montaña lluviosa y lodosa, sin luz, y dejar la calidez de su hogar. Pero tal vez esa llanta pinchada en medio de la noche y en medio de la nada, en una noche lluviosa, fue la oportunidad o la ventana que el Espíritu Santo abrió para anunciar a Cristo. En tercer lugar, quiero que observe, hermano, que Felipe tiene claro su anuncio. Y es que el mensaje no ha cambiado hasta el día de hoy. No debemos olvidar que el trabajo primordial de la iglesia es anunciar a Cristo, es anunciar su obra redentora. Y vemos que Felipe se encontraba bajo la influencia del Espíritu Santo, porque como ya aprendimos, el Espíritu Santo siempre exaltará el nombre de Cristo. Al continuar leyendo el pasaje en Hechos, a partir de versículo 6 y leeremos hasta versículo 13, el pasaje dice lo siguiente: y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice la palabra que se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Observa, hermanos, en los versículos del 6 al 8, cómo la presencia del Espíritu Santo a través de Felipe había llevado unidad. Dice la palabra que estaban unánimes. Observe que el efecto de la predicación del Evangelio traía libertad a quienes escuchaban. Tal como lo expresa el profeta Isaías en capítulo 61, versículos del 1 al 2. Dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, esto es posible gracias a la fidelidad del mensaje, gracias a la fidelidad de la predicación que Felipe hacía. Porque en su predicación él se enfocaba en enaltecer la obra de Cristo. Y cuando somos fieles al mensaje y cuando exponemos el Evangelio correctamente, hermanos, entonces los ojos de aquellos que caminaban en oscuridad pueden ser abiertos para dejar sus vicios, para dejar sus malos caminos, para dejar sus perversiones y sus robos. Solo el anuncio de Cristo puede hacer esto posible cuando es con el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy en día no se anuncia a Cristo, sino un mensaje tergiversado donde se manipula con palabras fingidas a los oyentes
para hacer mercadería de ellos. De hecho, el predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol 2 veces muerto y desarraigado. Es abominable dar a los hombres piedras en vez de panes y escorpiones en lugar de huevos. Y aún es esto justamente lo que hacen aquellos que no predican a Cristo. Una hogaza de pan sin harina, ¿cómo puede alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente ahí. Pero cuando la verdad es predicada, hermanos, observe lo que dice el versículo 8. Cuando la verdad es predicada, esto produce gozo. Dice la palabra que había gran gozo en aquella ciudad. La predicación de Felipe y las señales que hacían le habían traído gran notoriedad en aquella ciudad. Quienes escuchaban aprendieron a distinguir la verdad de la mentira, a conocer lo genuino de lo falso. De modo que Simón el mago, quien la palabra nos dice que había engañado por mucho tiempo a la ciudad, de repente se encontró sin trabajo. Esto fue posible porque, como dice en versículo 12, Felipe anunciaba el Evangelio y el nombre de Jesucristo, y esto trajo un gran avivamiento en aquel lugar. Si bien, hermanos, vemos a un Simón atónito por los milagros que observaba, debemos recordar 2 cosas. Y esto lo digo debido a que hoy en día hay muchos Simones que engañan a la gente falsificando los dones del Espíritu. Así que debemos saber y recordar que dichos milagros fueron dados como señal en un momento en que la palabra escrita aún no había sido completada. Y número 2, que el mayor milagro, hermanos, que podemos nosotros observar hoy en día es el testimonio de las vidas transformadas que anuncian el Evangelio por todo el mundo y que dan testimonio de la grandeza de la obra de Cristo. ¿Desea usted ver realmente un milagro? Observe las vidas de las personas que genuinamente aman y siguen al Señor Jesús. El Espíritu Santo había guiado a Felipe a aquel lugar, pero observe cómo a partir del versículo 14 Felipe desaparece de la escena y vemos a Pedro y Juan llegando a Samaria. Lo que sucedió, hermanos, es que Felipe es llevado de Samaria a un lugar en medio del desierto. Observe lo que dice el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cierto pastor una vez me dijo que el trabajo de la obra implica muchas veces tener que comenzar una y otra vez. Él me comentó que había formado a varios jóvenes con la mira de que alguno pudiera tomar el pastorado en algún momento. Sin embargo, las circunstancias habían hecho que estos muchachos, uno a uno, tuvieran que dejar la iglesia por diferentes circunstancias para ir a servir a otros lugares. Entonces el pastor tenía que volver a comenzar a formar nuevamente a otra persona. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hermanos, podemos encontrarnos en un momento o en un lugar donde debemos comenzar, donde tal vez estamos viendo que se están dando o estamos comenzando a ver ciertos frutos en el trabajo que estamos haciendo. Pero de repente el Espíritu Santo puede llamarnos o llevarnos para ir a otro lugar y comenzar de nuevo. Felipe había sido guiado por el Espíritu Santo. Su trabajo en Samaria había dado grandes frutos para la obra del Señor. Observe que Felipe pudo tal vez pensar de que lo mejor era quedarse en ese lugar para afianzar la fe de aquellos que le habían escuchado. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes para él. Y el punto es que Felipe se había vuelto
sensible a la voz del Señor, de manera que su obediencia y su sumisión eran completa. Observe que él no protestó. Él podría haber pensado, hermanos, que su liderazgo en ese lugar sería mejor para fortalecer la fe de esas personas en Samaria. Él, o que él tal vez pudo haber pensado que él debía ser el líder prominente en aquel lugar. Muchas veces nuestro corazón no es sensible a su voz, porque realmente no deseamos someternos a su voluntad. Muchas veces, hermanos, no deseamos escuchar que el Espíritu Santo nos pida que debemos dejar nuestra comodidad o que debemos dejar aquello que conocemos. Muchas veces nuestra predisposición nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero la palabra nos dice que Felipe obedeció a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él, hermanos, buscaba hacer la voluntad del Señor. Observe el versículo 27a. Dice la palabra que ante el llamado del Espíritu Santo a ir a otro lugar, dice la palabra que entonces él se levantó y fue. No le vemos protestando, no le vemos reclamando, no le vemos, hermanos, queriendo él tener mayor notoriedad, fama. No le vemos, hermanos, él queriendo monopolizar el liderazgo, sino que lo vemos en humildad y obediencia y sumisión, siguiendo la voz que el Espíritu Santo le ordena. Dice la palabra que él fue por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Déjeme decirle que él descendió por un camino desértico, por el camino que conduce de Jerusalén a Gaza, y que tiene una distancia de 214.30 kilómetros. Así que, hermanos, podemos imaginar a Felipe caminando mientras los carruajes pasan a su lado, caminando por ese lugar desértico donde probablemente no había muchas personas. Probablemente cualquiera de nosotros pudo haber pensado, pero ¿qué estoy haciendo en medio de la nada cuando tal vez podía estar predicando allá en la ciudad de Samaria donde estaban todas esas personas? Pero Felipe era un hombre obediente. Y el Espíritu Santo, hermanos, iba a su lado, guiándolo en cada paso. En Hechos capítulo 8, versículo 27 al 29, leemos entonces: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces dice el versículo 29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu guió a Felipe, hermanos, por medio de ese desierto, a través de esos 214 kilómetros, hasta ese carruaje. Entre todos los carruajes, entre todas las personas, el Espíritu Santo guió a Felipe, a ese hombre en particular. Quien leía, dice la palabra, al profeta Isaías. Y mire lo que continúa diciendo el relato. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Sabe, hermano? Es hermoso cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos para poder también guiar a otros al conocimiento de Cristo. El Señor nos capacita y nos lleva no necesariamente a donde queremos estar, pero a donde nos es necesario estar. Así que en lugar de quejarnos por el lugar de trabajo donde nos encontramos, o la ciudad o el país donde vivimos,
Preguntémonos al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en este lugar? ¿Cuál es la ventana de oportunidad que se nos abre delante de nosotros para conducir a otros a Cristo? Piensa en cuántas veces hemos fallado de hablar a otros de Cristo por no aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estaría usted dispuesto a viajar más de 200 kilómetros para poder hablar del Señor a una sola persona? Un documental habla de cómo uno de estos teleevangelistas de la prosperidad se había molestado porque en una ciudad de África no habían recaudado la cantidad de dinero que se le había prometido. Hoy en día hay muchos mercenarios de la fe, pero por cada uno también hay hijos de Dios dispuestos a ir a lugares lejanos para compartir el Evangelio solamente por la recompensa de ser siervos útiles a su Señor. El relato bíblico nos indica en versículo 38 que el eunuco fue bautizado. Él puso su confianza en el amor de Dios a través de la persona de Cristo. Pero el Espíritu Santo tenía más planes para Felipe. Observe lo que dice versículo 39 y versículo 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En este pasaje se nos dice que el Espíritu Santo llevó físicamente a Felipe a Azoto para continuar anunciando el Evangelio. La ciudad de Azoto, hermanos, queda a unos 25 kilómetros al norte de Gaza, y Felipe continuó por toda la costa del Mediterráneo anunciando el Evangelio hasta Cesarea. Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos en donde la predicación de Cristo es tan esencial, pero debemos dejar que la voz del Espíritu Santo nos guíe según su voluntad hacia donde Él nos indique. Pero Felipe no fue el único a quien el Espíritu Santo guió a llevar el mensaje de salvación. Si vamos un poco más adelante, en Hechos capítulo 10, vemos al Espíritu Santo nuevamente obrando en medio de las circunstancias para llevar el mensaje a un hombre piadoso llamado Cornelio. Pero antes, el Señor prepararía a Pedro para que comprendiese la amplitud del mensaje que llevaría. En versículo 11 se nos dice que Pedro en visiones vio un gran lienzo descender del cielo y que descendía atado de las cuatro puntas y en donde se encontraba toda clase de animales, tantos aquellos que para los judíos eran considerados limpios como los inmundos. Versículo 11 y 12 de capítulo 10 de Hechos dice lo siguiente: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntos, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahora, el lienzo es un tipo de la iglesia, y las cuatro esquinas representan los cuatro rincones de la tierra. Los animales limpios representaban a los judíos, mientras que los animales impuros representaban a los gentiles. El mensaje que Dios deseaba que Pedro comprendiera antes de enviarlo a Cornelio, hermanos, era que tanto los gentiles como los judíos tenían la misma oportunidad de escuchar y creer el mensaje del Evangelio. Y como nos dice Efesios capítulo 3, versículo 6, que ambos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Recordemos que para los judíos, los gentiles estaban apartados o fuera de la gracia de Dios. Dios estaba confrontando a Pedro con sus propios prejuicios para hacerle entender la amplitud del amor y del mensaje que Pedro estaba por entregar.
Hoy en día, hermanos, vemos tantas divisiones sin sentido. Vemos divisiones raciales, divisiones religiosas, divisiones políticas. Pero el hombre en su pecado, incluso al buscar justicia, termina creando causas cuyos mensajes al final solo incitan a una mayor división. Sin embargo, el Evangelio trae unidad y un propósito cuya fuente no es una idea, no es un lugar, no es un templo o una cosa, sino una persona con quien podemos tener una relación, a quien podemos conocer y sentir, y por ende podemos tener una relación también de amor los unos con los otros por medio de Cristo Jesús. La palabra nos dice en versículo 17 que Pedro no entendía muy bien la visión y aunque no estaba del todo convencido, el Espíritu Santo habló nuevamente y dijo, mire, observe el versículo 19 y 20 de Hechos capítulo 10. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. La palabra nos relata que a pesar de los prejuicios y dudas que pudiesen tener, Pedro no dudó en seguir las instrucciones del Espíritu Santo, que lo llevaron a encontrarse con los hombres enviados por Cornelio. Al final, el mensaje quedó claro para Pedro, ya que en versículos 28 y 29 la palabra dice lo siguiente. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Hermano, cuando el Espíritu Santo nos habla, muchas veces confrontará nuestras vidas para dejar a un lado nuestros propios prejuicios, resentimientos o nuestras ideas preconcebidas, para comprender con claridad la amplitud que el mensaje de Dios tiene para los hombres. Muchas veces he escuchado a compañeros o a muchas personas maldecir a otras porque simplemente no comparten sus visiones políticas, no comparten sus visiones de vida. Y esto, hermanos, es algo realmente lamentable. ¿Por qué? Porque Dios no ha limitado el mensaje de amor y reconciliación para ningún hombre. Cualquiera que desprecie a su prójimo por cualquier motivo, ya sea judío o gentil, simplemente, hermano, no es alguien que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Cualquier mensaje o movimiento que haga acepción de personas simplemente no proviene del Espíritu Santo. Pedro entonces comienza a predicar a Cristo. Mire lo que dice el versículo 34 y 36. Al 36, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El mensaje que Pedro anuncia es un mensaje que habla del amor universal de Dios para toda la humanidad. Es un mensaje de reconciliación, de paz y de perdón. Es un mensaje que solo es posible gracias al alcance total y perfecto de la obra de Cristo en la cruz. Pero no olvidemos que Pedro se encuentra aquí gracias a que ha sido guiado por el Espíritu de Dios a ese lugar. Y cuando obedecemos a su voz, le vemos obrar con poder. Observe los siguientes versículos, del versículo 44 al 48 del capítulo 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo,
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hay una lección que debemos aprender y que el Espíritu de Dios nos enseña. Observe que Cornelio era un hombre temeroso que hacía obras de piedad. Si bien sus obras no pasaron desapercibidas para Dios, la presentación del Evangelio era imprescindible para que un nuevo nacimiento operara en sus vidas. Observe que no es Pedro por su carisma lo que hace que la semilla sembrada en sus corazones dé fruto, sino que es el mismo Espíritu Santo obrando, preparando cuidadosamente las circunstancias y los corazones de los oyentes, produciendo por su poder dador de vida esa nueva vida y ese nuevo nacimiento. Hermano, no hay mayor honor que ser instrumento en las manos de Dios para llevar un mensaje de paz y de perdón. Pero para ello debemos permitir al Espíritu Santo guiar nuestras vidas. Hermano y hermana, el mismo Espíritu que guió a los profetas en la antigüedad y a la iglesia primitiva es el mismo Espíritu que hoy mora en usted y en mí. Así que permítame preguntarle: ¿está usted permitiendo que el Espíritu Santo guíe su vida? Me gustaría hacer una serie de preguntas para que evaluemos cómo está nuestro corazón delante del Señor. Número 1. ¿Está usted dispuesto honestamente en buscar y hacer la voluntad de Dios? Hay una canción que en una de sus estrofas dice: Señor, hazme un radical. Sabe, muchas veces cantamos estos cantos, pero nuestro corazón realmente no está dispuesto a seguir su voluntad de manera radical. A menos que usted le diga al Señor: heme aquí para hacer lo que tú desees que haga, para ir donde tú desees que vaya, para padecer según tu perfecta voluntad. Heme aquí para vivir para ti a pesar de mis propios deseos, necesidades u opiniones. A menos que su respuesta a esta pregunta sea un contundente sí, usted, hermano, se está engañando a sí mismo. Muchas personas creen que pueden entrar en una especie de negociación con Dios, que podemos de alguna manera venir y traer nuestros propios términos. Pero el Señor Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mientras nuestra voluntad interfiera con la voluntad de Dios, jamás tendremos una vida fructífera para su gloria. A menos que sujetemos nuestra voluntad y nuestra mente completamente a su guía, jamás caminaremos en victoria. Que las palabras de Cristo, hermanos, sean nuestras palabras, pero hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Segunda pregunta: ¿busca usted la guía del Espíritu Santo y espera en Dios cuando sus oraciones no son contestadas según sus deseos? ¿O cuando, según el plan divino de Dios, nos encontramos en un momento en donde pareciera que estamos sin rumbo, sin saber qué pedir y sin poder recibir? Ciertamente, hay ocasiones en nuestra vida donde podemos sentirnos solos o confundidos sobre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin embargo, en esos momentos es donde la oración y el acompañamiento del Espíritu Santo se vuelven imprescindibles. Por eso en Romanos 8:26 la palabra nos dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, es nuestro intercesor y guía en medio de la oración. Y aunque orar no es sencillo, hermanos,
debemos hacerlo procurando buscar su voluntad y no la nuestra. Por ello, en Judas, versículo 20, Judas escribe lo siguiente: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu, hermanos, significa orar buscando la voluntad de Dios. Cuando oramos buscando su voluntad, estamos en comunión con Él. Y comenzamos a orar entonces en el Espíritu, permitiendo que su guía nos conduzca, nos dirija en cada momento. Nuestra fe se edifica mientras nos guía hacia su voluntad. Si usted ora buscando su propia voluntad, si usted en los momentos difíciles toma sus propias decisiones de manera impulsiva, si usted se queja y murmura contra Dios, contra sus hermanos en esos momentos de dificultad, entonces usted no está permitiendo al Espíritu Santo guiar su vida. En la medida que nuestra voluntad se someta a la suya, que nuestra mente sea llena de su palabra y nuestros corazones sean guiados por sus deseos y no los nuestros, comenzaremos realmente a ser guiados en su voluntad, sabiendo que su voz y su influencia siempre traerán unidad y no división. Siempre exaltará el nombre de Cristo y se opondrá al mundo y sus deseos. Nuestra fe irá edificándose y nuestros pasos afirmándose para ser instrumentos útiles bajo la guía del Espíritu de Dios, nuestro gran Consolador. El Señor les bendiga.